nuestro argumento. ¿Qué pasa? Pasa igualmente con los radicales. Recuerden que los radicales también son parecidos, donde el 9 sería nuestra cantidad subradical, como el índice 2 no se coloca, y nuestra raíz sería 3. Vean que estas dos operaciones son contrarias a la potenciación. Para estos casos, nosotros podemos empezar a resolver así y aplicar propiedades de la potenciación, también propiedades de la, eh, de la potenciación en los logaritmos también aplica para ellos. Teniendo en cuenta lo siguiente, si nosotros tenemos un logaritmo de base 2, por ejemplo, de 8 multiplicado por 4, vamos a suponer esto, nuestra propiedad de bases diferentes, perdón, de resultados diferentes, nos hace separar. Entonces, si yo tengo el logaritmo en base a 2, yo voy a separar el 8 y el 4. ¿Cómo lo vamos a separar? El 8 va a estar separado con un signo de suma. Logaritmo de base 2 de 4. Y luego simplemente se resuelven los logaritmos. En este caso yo busco cuántas veces he multiplicado 2 para que me dé 8 y cuántas veces he multiplicado 2 para que me dé 4. He multiplicado 3 veces 2 para que me dé 8, más he multiplicado 2 veces el 2 para que me dé 4. Recuerden que sería entonces como resultado 5. ¿Pero qué hice yo aquí? Bueno, recuerden lo que les estaba diciendo, logaritmo de base 2, 8. Entonces es 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cubo equivale a multiplicar 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entonces, aquí está la respuesta del por qué es 3. Y pasa igual del otro lado, donde es 2 elevado a la 2. Eso es igual a 2 por 2, que nos da como resultado 4. ¿Hay alguna pregunta de esa primera parte de las propiedades de los logaritmos? No, profesor. ¿Alguien más puede decir que no? Solamente Joan, Lina. ¿No tienen preguntas con respecto a esto? No, profe. ¿Cómo? Ok, no, listo. No hay preguntas con respecto a lo que vamos haciendo, listo, no hay problema. Entonces, vamos a lo siguiente. Lo siguiente es cuando hay una división. Vamos a ver una división. Si tenemos el logaritmo de base 5, por ejemplo, vamos a ver 125, ¿o no? 125 sobre 25. Este logaritmo que está aquí, veanlo bien, es una división, una fracción. Las divisiones, nosotros las vemos como fracciones ahora, porque es un cociente. Entonces podemos ver lo siguiente. Vamos a separar los dos números, pero al igual que en la potencia, entonces vamos a restar el de arriba con el de abajo, o sea, el numerador con el denominador. ¿Pero qué? Los logaritmos.
logaritmo de base 5 de 25. Al igual que en el caso anterior, si se dan cuenta, pues vamos a ver este logaritmo es igual a 3 y este logaritmo es igual a 2. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver por qué. Y 3 menos 2 es igual a 1. ¿Qué pasa? Sucede que si tenemos logaritmo de base 5, ojo, tiene base 5, de 125, tengo que ver cuántas veces yo multipliqué ese 5 para que me diera 125. Aquí es más sencillo porque ya sé cuál es la base, ya sé que tengo que multiplicar hasta que me dé el número que está aquí. Entonces, 5 elevado al cubo es igual a 125. Yo sé que aquí es 3. Igual pasa acá. Logaritmo de base 5 de 25. ¿Cuántas veces he multiplicado yo el 5 para que me dé 25? Pues 2. Ya que 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Cuando el logaritmo no tiene base, no se ve la base, aquí pasa como en la raíz cuadrada de 1000, entonces la base es igual a 10. Quiere decir que hay un número, el 10 se ha multiplicado una cierta cantidad de veces para que me dé 1000. ¿Cuántas veces en este caso? Pues 3 veces. Igual pasa para las bases negativas. Si yo tengo logaritmo, perdón, de números decimales, estaba confundiendo conceptos. Cuando hay un número decimal, pero miren que es de base 10, ¿por qué sabemos que es de base 10? Pues porque no hay ninguna base. Y me da este tipo aquí así. ¿Cuántos números hay después del 0? Hay 4 números después del primer 0 y la coma. Quiere decir que ese número va a ser 4. Va a tener entonces como resultado 10 a la menos 4. Menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque se convirtió en un número decimal. Esto es como una potencia de 10, solo que de manera inversa podríamos transformarla así. ¿Hay algún inconveniente hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si tienen dudas, pregunten. Profe, ¿me puede repetir? Que la también está molestando. Ok, miren. Cuando hay base 10, entonces no se ve la base. Pasa parecido. Ok, la base 10. ¿Qué pasa con la base 10? Que en la base 10 no se ve aquí. Si no se ve, no hay ningún número aquí abajito, quiere decir que nuestra base es 10. El resultado siempre será acompañado de unos y ceros cuando la base es 10 por lo general. Porque es el mismo 10 el que se va a multiplicar. Entonces vemos que el resultado es 1000. Yo veo y pregunto, ¿cuántas veces yo he multiplicado 10 para que me dé 1000? Pues 3 veces, ya que 10 elevado a la 3 o al cubo es igual a 1000. Entonces, ya sabemos que es 3, por eso es 3, porque el 10 multiplicado 3 veces es igual a 1000. O sea, el logaritmo lo que me va a hacer es hallar el exponente. El exponente de la base que ya tenemos aquí. En este caso, nuestra base es 10, nuestra potencia es 1000 y nuestro exponente sería 3. Pasa caso similar, pero cuando es un número decimal y tendríamos que es, ojo, solamente en estos casos donde es potencia de 10. Entonces, si la base es 10 y hay 4 números después de la coma, tenemos que saber que esos 4 números quiere decir que sea una potencia de 10 elevado a la menos 4, así como hacíamos en las operaciones exponenciales o en las potencias de 10. Que nosotros veíamos
cuántas veces tenía o cuántos números tenía. Si se rodaba la coma hacia la derecha, pues se contaba positivo. Si se rodaba hacia la izquierda, era negativo y así sucesivamente. Vamos a ver. ¿Hay alguna duda o continuamos con el tema? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, entonces continuamos. Vamos a ver otra propiedad. Logaritmo base 3 de 81 elevado al cuadrado. Vean lo que sigue. Logaritmo de base 3 es 81, o nuestro argumento es 81, pero elevado al cuadrado. Las propiedades de los logaritmos me permiten bajar ese exponente. El exponente se va a transformar en una multiplicación del logaritmo. O sea, el número que está aquí va a bajar y se va a transformar en 2 multiplicado por el logaritmo base 3 de 81. ¿Qué fue lo único que hice? Lo único que hicimos en este caso fue el 2 que estaba multiplicando, que estaba exponiendo, o estaba como exponente en el argumento, solamente pasa cuando está en el argumento, ese 2 pasa a multiplicar el logaritmo. Para indicar que es una multiplicación vamos a colocarle un punto. Punto de multiplicación, 2 multiplicación o multiplicando el logaritmo de base 3 de 81. Teniendo presente esto, vamos a ver cuántas veces hemos multiplicado el 3 para que me dé 81. 3, vamos a ver, elevado al cuadrado es igual a 9. Elevado al cubo es igual a 27. O sea que lo he multiplicado 3 veces. Elevado a la cuarta potencia es igual a 81. Ah, ya sé cuántas veces le hemos multiplicado. Le hemos multiplicado 4 veces. Como lo hemos multiplicado 4 veces, nuestro resultado será 4. Pero ese 4 no va a quedar solo esta vez. Ese 4 va a estar multiplicado por el 2 del inicio. ¿Por qué? Porque ya cerramos esta operación, solamente quedaría el 2. Y 4 por 2 es igual a 8. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a este? No, profe. Ok, ya voy a repetir nuevamente, no se preocupe. Profe, Nayeli, Vamos que a si ver. le puede repetir por el chat. Sí, sí, ya vi el mensaje, no te preocupes. Gracias. Vamos al principio. Logaritmo de base 3, 81 al cuadrado. 81 está elevado al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Como 81 está elevado al cuadrado, este número de aquí me está estorbando para hacer la operación. El logaritmo me permite hacer lo siguiente. Esta es una de las propiedades del logaritmo. Él me permite hacer esto. Como este número está siendo exponente, entonces este número que está aquí va a pasar a multiplicar el logaritmo. El logaritmo es la única operación que me permite hacer esto. Este que está siendo exponente pasa a multiplicarlo. Y el logaritmo de base 3 es el mismo, de 81. Yo sé que es igual a 4. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 4 es 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Ya sabemos que lo hemos multiplicado pues 4 veces. Pero esta vez el resultado no queda solo. El resultado queda multiplicado por el 2 que hemos bajado. ¿Cuál 2? Este 2. Este 2 que bajó va a multiplicar el resultado del logaritmo. Todo esto se resume a 4. Y el 2 que está por fuera, pues multiplica el resultado. Sería 4 por 2. Y eso es igual a 8.
Para aclarar, vamos a hacer otro ejercicio pequeñito aquí así como este. Logaritmo de base 10 de 100 elevado a la 5. Ya sabemos que como la base es 10, no se coloca. Primero, ya sabemos que no hay base, entonces la base es 10. El 5 es un exponente del 100. Como es un exponente del 100, el logaritmo me permite bajar ese 5. Y el 5 va a pasar a multiplicar el logaritmo de base 10 de 100. ¿Qué es lo que se viene ahora? Pues el 5 que está al inicio, ese 5 va a quedar aquí. Y ese 5 va a multiplicar el resultado de este logaritmo. Que la base es 10 y me da 100, pues yo sé que 10 por 10 es 100, quiere decir que está elevado al cuadrado. Vamos a multiplicar por 2 porque está elevado al cuadrado. Eso es igual a 10. Y así es cuando tenemos un logaritmo y tenemos una potencia en el argumento. ¿Qué hace? Ese 5 que está aquí o ese exponente cualquiera baja al lado del logaritmo, sacamos el logaritmo tal cual como hemos estado haciendo en la explicación y luego el resultado del logaritmo, que sería 5, se multiplica por, perdón, el 2, se multiplica por el 5 o el primer número que hemos bajado. 5 por 2 en este caso sería 10. ¿Cómo vamos ahí? Bien, profe. Excelente. Listo, entonces vamos a ver la siguiente, que si es una raíz, cuando es una raíz ya sabemos que las raíces son pues casos contrarios a la potencia. Se tiene presente de que el índice de la raíz siempre va a ser un número entero positivo. Teniendo en cuenta eso, nosotros tendríamos que el logaritmo, vamos a colocar de base n de una raíz m cualquiera, este es para todos los casos, entonces se va a expresar de la siguiente forma. Logaritmo base n de, en este caso, la cantidad subradical sobre m. Vamos a expresar eso con números ahora. Vamos. Este es una generalidad, este es para todos los casos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Logaritmo de base 2 y la raíz cuarta, vamos a colocarlo, de 8, o no, 32, vamos a colocarlo. Este número, que es llamado argumento, en este caso es una raíz, entonces no se puede expresar así en un logaritmo. ¿Qué tiene que hacer? Él tiene que sufrir una modificación para poder resolverse. La modificación es la siguiente. El logaritmo queda en la parte superior. Logaritmo de base 2, porque es la misma base, no cambia. El índice de la raíz pasa a ser un denominador. Y el 32, que en ese caso es la cantidad subradical, pues se le saca el logaritmo. 32. Y empezamos a solucionarlo.
Logaritmo en base 2 de 32, que quiere decir cuántas veces he multiplicado yo el número 2 para que me dé 32 y empezamos a contarlos. 2 por 2, 4, ya van 2 veces. 4 por 2, 8, ya van 3 veces. 8 multiplicado por 2, 16, y ya van 4 veces. 16 multiplicado por 2, 32. ¿Cuántas veces lo multiplicamos? Pues 5 veces. ¿Qué quiere decir? Que si la base es 2 de 32, nuestro logaritmo sería igual a 5 cuartos. Lo podemos dividir, lo podemos expresar de esa manera. Vamos a simplificarlo a su mínima expresión, una división, donde sería 5 dividido por 4, me cabe a 1, me sobra 1, agrego la coma y el 0, me cabe a 2, sobra 2, le agrego el 0, 5 y sería 0. Esto es igual a 1,25. Cuando hay un logaritmo de una raíz, se tiene que transformar en una fracción. El logaritmo de esta raíz es la siguiente. Primero, el logaritmo queda tal cual, la base es la misma. La cantidad subradical, o sea, lo que está por dentro, queda como argumento del logaritmo. Y el 4, que es el índice de la raíz, pasa a ser denominador. Luego se resuelve, como estamos viendo, cuántas veces multipliqué yo 2 para que me diera 32, 5 veces. Y el 4 lo divide, sería 1,25. ¿Alguna duda con respecto a lo que estamos haciendo? No, profe. Bueno, vamos a aplicar todas las propiedades ahora, o varias propiedades en un solo ejemplo, para ver cómo nos iría. Vean, en este caso tenemos una base donde es una fracción. Y tenemos también una fracción en el argumento. ¿Cómo vamos a empezar a resolverlo? Primero que todo vamos a identificar que cada uno de ellos se pueda expresar como una de estas dos partes. ¿Cómo así? Que uno de ellos se pueda expresar con base 5 y otro se pueda expresar con base 4. Como él termina en 5, pues lo más probable es que él se pueda expresar como base 5. Entonces ya sabemos que el otro se podría expresar como una base de 4. Vamos a ver. ¿Cuántas veces yo podría multiplicar 5 para que me dé 125? Ya sabemos que eso, 5 a la 3 es igual a 125. Entonces ya podía expresar ese logaritmo del 5 como 5 a la 3. O sea, 125 ya sería 5 a la 3. Y el 64, pues ¿cuántas veces puedo multiplicar yo el 4 para que me dé 64? 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. 4 elevado al cubo me da 64.
Vean que ambos se pueden expresar como cubos. Vamos a ver. Logaritmo. Nuestra base es 4/5. Es un poquito más grande. 5 elevado al cubo. Y 4 elevado al cubo. Las bases son diferentes, pero el exponente es igual. Nos vamos a las propiedades de los exponentes. ¿Cierto? Cuando la base era diferente, se expresaba cada uno con el mismo exponente. Entonces ahora lo podemos expresar al revés. Lo podemos expresar al revés. ¿Cómo así al revés? Pues este va a ser el logaritmo de base 4/5 y este número que está aquí va a ser uno solo. En este caso, elevado al cubo todo, como un solo número. Podemos aplicar propiedad donde nos dice que si hay un exponente, ese exponente va a multiplicar. El 3, que sería nuestro exponente, va a multiplicar al logaritmo de base 4/5. Y aquí sería 5/4. Está al revés. Como está al revés, no me conviene tenerlo así. Entonces nosotros sabemos que todo número elevado a un exponente negativo cambia su sentido. En este caso vamos a ponerlo a la -1 para que cambie el sentido. Sería 3 logaritmo de 4/5 de 4/5. Ahora, lo último que vamos a hacer ya, sacar los logaritmos, como es la misma base y el mismo número que tenemos ahí, entonces va a quedar como resultado pues el -1 que teníamos ahí. 3 Profe, se le escucha entrecortado. -1. Ha de ser que se subió el internet, el pin. Eso es igual a 3. Espérense un segundito, negativo. Van pasando.